Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, y vamos en esta ocasión a considerar desde el versículo 13 hasta el versículo 17, y así nos dice este pasaje: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitelene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando leemos un pasaje como este, podemos apreciar con claridad cómo Lucas nos está mostrando lo que podríamos llamar el fin de una era, el fin de un ciclo, lo que nosotros hoy en día conocemos como la conclusión del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Con todo lujo de detalles nos ha hablado de esas grandes hazañas y empresas apostólicas del apóstol Pablo en Asia y en Europa, cómo se ha abierto en grandes lugares del Imperio Romano, en el este del Imperio Romano, iglesias, y cómo el apóstol Pablo ha estado envuelto juntamente con compañeros en lo que esto significaba. Pero ya en el capítulo 19 y en el versículo 21, Lucas nos ha dejado ver y entrever, podríamos decir, que esto realmente está terminando en ese sentido. Dice en el capítulo 19, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y por tanto aquí se están desvelando los planes del apóstol Pablo, que pasan por un regreso a Jerusalén. Realmente tiene una gran labor que realizar allí para mostrar esa solidaridad que existe entre todas las iglesias que se han fundado. Dios ha usado al apóstol Pablo para esa fundación entre los gentiles, y por otro lado la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia de judíos convertidos al cristianismo, y esa solidaridad se va a expresar por medio de esa ofrenda generosa y abundante que van a hacer las iglesias de los gentiles para los hermanos en Jerusalén. Y el apóstol Pablo tiene en mente ese regreso a Jerusalén con ese propósito. Y lo que se nos está diciendo aquí, que es el apóstol el que realmente está trazando ese plan que pasa por Jerusalén, pero eventualmente le va a llevar a Roma. Y lo que sabemos, y esto es muy curioso, ¿no?, que si comparamos los textos, y eso es lo que tenemos que hacer constantemente para que nos demos cuenta, ¿no?, de la mente del apóstol, es que notad cómo Lucas dice Roma. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles va a terminar con Pablo en Roma. Pero ese no es el fin de la historia. Si leéis en Romanos, en el capítulo 15, a partir de los versículos que no hemos leído hace un momento, pero que hemos leído en otras ocasiones, veis que Roma era sencillamente un trampolín para el apóstol Pablo para dirigirse a los confines del Imperio Romano, a lo que nosotros conocemos hoy en día como España. La idea del apóstol es, habiendo terminado de predicar el Evangelio, si se puede decir de esta manera, en el este, en la parte del este del Imperio Romano, dirigirse al otro lado del imperio, al oeste, para continuar la predicación del Evangelio. Y en esa predicación en el oeste, él va siempre a depender de las iglesias locales. Son las iglesias locales, la que nos está mostrando aquí el apóstol, que son las que tienen la responsabilidad de enviar a los misioneros, de apoyar a los misioneros, de estar detrás de esa labor que se está realizando, que se va a realizar entonces. Tenemos que ver que este pasaje nos está mostrando pues ese final de ese
tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que no significa que no vaya a seguir predicando el Evangelio, pero que le va a conducir a Roma y le va a conducir finalmente a España. Y lo que observamos en estos versículos que tenemos delante de nosotros es que a Lucas le interesa de una manera muy particular que seamos conscientes de que Pablo está haciendo planes detallados. No solamente el pasaje este, sino cuando vemos cómo actúa el apóstol, nos damos cuenta de que el apóstol no actúa al azar, no actúa simplemente movido por las circunstancias, sino que tiene un plan en su mente para comportarse. Y eso es lo que Lucas quiere que nosotros lo podamos apreciar, que podamos darnos cuenta de ello y que nosotros podamos reflexionar sobre ello. Notadlo aquí en este pasaje de una manera muy curiosa, ¿no? En este viaje desde Troas, recordad que Troas se encontraba cerca de la mítica ciudad de Troya, ¿no? Troya tan famosa. Troas está un poquito más al norte de Troya y él va a ir descendiendo hasta llegar a Mileto, y desde Mileto se va a encaminar finalmente hasta Jerusalén. Pues bien, si notáis los verbos que está usando ahí el apóstol, notad cómo Lucas está seleccionando una manera de ver las cosas que nos hace ver los planes que tiene el apóstol Pablo. Miremos el versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Puede parecernos un detalle insignificante, pero todos los que le acompañan, y lo hemos dicho muchas veces, Pablo no está predicando solo, es un equipo que le acompaña de misioneros, ¿no? Un equipo que está formado por algunas personas ahora y después otras, y son cambiadas unas por otras, pero siempre tiene gente con él. Y ellos se van en el barco, pero Pablo dice, no, yo me voy andando. Detalle curioso. Claro, nos planteamos, ¿y por qué se querría Pablo ir andando, no? ¿Y por qué no fue en el barco con los demás? No podemos decir nada, ¿no? El texto no nos dice nada, pero vemos que lo que Lucas sí está diciendo es que este era el plan de Pablo. ¿Por qué lo haría? Quizás buscaría una mayor intimidad con el Señor, un tiempo de oración, de comunión, a la luz de lo que se avecinaba. Podemos pensar que esto fuera así, ¿no? Porque cuando vamos viendo lo que va a surgir a partir de ese momento, van a pasar cosas que Pablo, aunque él está determinando lo que quiere hacer con su vida, pero le van a pasar cosas que él no ha pensado que le puedan pasar. A grandes rasgos tiene una idea, pero no sabemos si eso va a ser así o no. Quizás estaba buscando ese tiempo de intimidad, de soledad con el Señor, no lo sabemos, pero ahí se nos dice. Y la otra curiosidad que tiene un pasaje como este, ¿no?, es que dentro de esos planes, Lucas, como este gran historiador que es y geógrafo de la edad de entonces, nos da lo que es los lugares por los que ha ido pasando el apóstol cuando le recogen. Dice en el versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Esto es muy curioso también, ¿no? Ya que se menciona estos detalles, pues vamos a entrar nosotros en algún detalle sobre ello. ¿Qué ciudad es esta de Mitilene, ¿no? Bueno, pues sabéis, es la capital de la isla de Lesbos. Esta isla se ha hecho ahora muy tristemente famosa, porque es el lugar donde hay tantos emigrantes ahora. Pues bien, la capital de esa isla es Mitilene. Allí estuvo el apóstol Pablo juntamente con ellos, con sus compañeros misioneros. Pero es legendaria la isla porque es la patria chica de Safo, la poetisa. No había tantas mujeres que fueran poetas en la antigüedad, hoy tampoco, pero hoy hay muchas más, pero cuyas composiciones poéticas han dado pie a definir y hablar del lesbianismo. ¿De dónde viene? De la isla de Lesbos. Leyendo la poesía de Safo, ¿no? Se puede decir, bueno, pues ahí viene, de Lesbos, de la isla de Lesbos, es una curiosidad. Después se nos habla de que pasó por las islas de Quío y Samos, versículo 15, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto.
Mileto era un gran puerto comercial de Asia, es la puerta marítima para Asia, es el puerto de la gran ciudad de Éfeso, que está en el interior. El puerto es Mileto, pero es también la patria chica del famoso Tales de Mileto. Tales de Mileto es el gran filósofo presocrático, y de ahí procedía este hombre que tuvo una gran influencia en la antigüedad, y todos los filósofos que vienen después pues hablan de Tales, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso Cicerón hablan de Tales de Mileto. Este es el lugar, ¿no? Esta es la geografía, esto es lo que nos está indicando aquí Lucas, que fue el trayecto de Pablo desde Troas a Mileto. Pero notad, en segundo lugar, hemos visto en el versículo 13 su determinación. Y esto es la curiosidad que tenemos que ver en cada pasaje, porque cada pasaje tiene su enseñanza. Mirad el versículo 16 ahora. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. He aquí, otra vez, Lucas llamando nuestra atención sobre los planes de Pablo, y diciendo... Y Pablo tenía realmente la resolución de no ir a Éfeso. Bueno, Éfeso, recordaréis algunos, ¿no? Es el gran ministerio del apóstol, ¿no? La victoria sobre el paganismo, ¿no? Realmente, si se vio el gran poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en algún sitio fue en Éfeso, ¿no? Cuando leemos el capítulo 19, ¿no? No solamente el alboroto que hubo allí al final del ministerio del apóstol, sino si leéis todo el capítulo 19, veréis cómo Dios hizo maravillas, cómo Dios salvó multitud de personas. Podemos leer, ¿no?, la epístola a los Efesios y darnos cuenta de la gran obra, ¿no?, que Dios llevó a cabo en Éfeso. Pero dice aquí, curiosamente, que no quiso pasar otra vez por Éfeso, ¿no? Es curioso aquí, ¿no?, porque sí ha querido volver a visitar algunas otras iglesias que habían sido fundadas en Europa, en Macedonia y en Acaya, pero no quiere visitar Éfeso. Curiosidad también ahí, Estas cosas están ahí para que las miremos, ¿no? Y pensemos, ¿por qué sería esto así? Segunda cosa. Pero tercero, mirad lo que dice en el versículo 17, cuando ya se encuentra en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No va a visitar Éfeso, pero sí va a entrevistarse con los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿no? La palabra anciano, como es en este pasaje, podemos mirarlo, es un equivalente a pastores, ¿no?, o a obispos, ¿no? La palabra obispos en nuestra cultura ha tomado una idea que no es la que tiene en el Nuevo Testamento. La palabra obispo simplemente significa supervisor, ¿no? Pastor hace referencia a pastorear, ¿no? De la misma manera que hay un rebaño de ovejas que tiene un pastor, pues también una iglesia tiene un pastor espiritual. Y ancianos quieren decir personas con la suficiente madurez espiritual para ser vistas como pastores de la congregación. Pues bien, no va a ir a Éfeso, pero sí va a llamar a los ancianos de Éfeso para que vayan a Mileto para entrevistarse con ellos. Eso es lo que está diciendo también aquí Lucas, ¿no? Y entonces está llamando nuestra atención sobre los planes del apóstol. Y esos planes finalmente tienen que ver con el hecho de que sí, no sabe lo que le va a acontecer, pero sí sabe lo que quiere hacer antes de que le pase aquello que Dios tenga determinado para pasar. Lo pongo de otra manera para que todos lo podamos entender. En el discurso que va a dar aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde el versículo 18 en adelante, cuando le visitan los ancianos allí en Mileto, los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice dos cosas que quiero que notemos y que encajan en lo que aquí Lucas nos quiere transmitir. Capítulo 20, versículo 22, dice: ahora, he aquí,
ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No sé lo que va a pasar, sé que tengo que ir a Jerusalén, y aunque no sé en detalle lo que va a pasar allí, sí sé que me van a pasar cosas que son tribulaciones y padecimientos. Aún así tengo que ir. Eso es lo primero que revela. Entonces sus planes están hechos delante de Dios, pero no sabemos los detalles, ¿no? de todas las cosas que han pasado. Han pasado estas cosas, ¿no? Pero el detalle de eso está en las manos de Dios. El detalle de nuestras vidas, nosotros planeamos, pero el detalle concreto de lo que eso pudiera ser el futuro está en manos de Dios. Pero Dios nos está enseñando por medio de todo lo que está pasando. Y en medio de todo lo que está pasando, pase lo que pase incluso en el futuro, yo tengo que comportarme conforme al Evangelio. Ligado estoy en el Espíritu para ir, aunque el Espíritu Santo me dice, cuidado, esto te va a pasar. Y luego ya veremos, ¿no? Si conocéis un poquito del libro de los Hechos, a partir de este capítulo 20 en adelante, después del capítulo 20, ese detalle, ¿no? Tan fascinante de cómo se va revelando, ¿no? Esto es lo que tiene este libro, que es un libro extraordinariamente instructivo. Pero dice algo más. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, le dice a los ancianos de Éfeso, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahí sí hay un detalle concreto. Fíjate, no me vais a volver a ver más en la carne. Esta es la última vez que nos vamos a ver. Ya no va a haber más entrevistas a este lado de la eternidad. Voy a pasar. Este es un momento importante, porque ya no nos vamos a ver más. Porque aunque no sé los detalles concretos de los planes que Dios tiene para mi vida, sí se me ha revelado, está diciendo el apóstol Pablo, que no voy a volver por aquí, por Éfeso. Y este es el contexto en el que tenemos que entender lo que Lucas, interpretando aquí al apóstol Pablo, nos está diciendo. Este es el contexto de estas palabras. Entonces, ¿qué es exactamente Lo pongo de otra manera para que podamos entenderlo todos. En unas circunstancias como esas, ¿qué diríais vosotros o qué pensaríais vosotros que estaría en el apóstol Pablo? Pues bien, aquí en este pasaje se revela realmente lo que el apóstol nos estaba transmitiendo y que nos transmite ahora Lucas de su mano. Dice, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que contestar en esta ocasión. Si miráis todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que os digo que es un cambio, ¿no? Aquí claramente está Lucas mostrándonos que hay un cambio, ¿no? Todo lo que tenemos del apóstol Pablo, si os dais cuenta, en Hechos, son mensajes fundamentalmente evangelísticos. Es decir, están dirigidos a personas que no conocen a Cristo, ya sea en una sinagoga judía, por ejemplo, Hechos capítulo 13, donde tenemos el gran mensaje del apóstol Pablo a los judíos. ¿Qué tienen que oír los judíos? Pues los judíos tienen que oír que el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Que lo que estamos anunciando no es algo nuevo. Ya el Antiguo había dicho que Cristo sería el Mesías. Ese es el mensaje de Pablo, pero es evangelístico. Y luego vamos viendo, ¿no?, en estos viajes misioneros, cómo Lucas selecciona cuidadosamente otros mensajes en otras audiencias. Particularmente en Atenas se nos habla de lo que dijo allí. ¿Quiénes son estos? Estos son paganos. Estos jamás han oído del Antiguo Testamento. Bueno, saben de judíos que viven allí, que tienen un libro que se llama la Torá, pero no les va a hablar de esto, porque no conocen. Entonces apela, ¿no?, a ellos desde ese punto de vista, del punto de vista de lo que significa predicar a Cristo Jesús para gente que no conoce el Antiguo Testamento. Eso también lo hemos estado viendo en el libro de los Hechos. Y por tanto vemos que Lucas ha seleccionado cuidadosamente mensajes evangelísticos
Pues bien, ahora veremos con detalle, si Dios quiere, el mensaje que aparece aquí en Hechos 20. Pero lo primero que tenemos que quedarnos es con el hecho de que es un mensaje para las iglesias, para creyentes. Eso es lo primero que tenemos que observar. Al mirar el discurso de despedida de Pablo en Mileto a los ancianos de Éfeso y que por tanto tenían que transmitir a la iglesia de Éfeso, este es un mensaje para las iglesias. Para las iglesias. Hay mensajes que son evangelísticos y hay mensajes que son para las iglesias. No es lo mismo hablar a personas que no conocen al Señor que hablar a personas que conocen al Señor. Podéis mirarlo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y esto daría pie, ¿no?, para un mensaje o para un estudio bíblico, ¿no? Cómo Pablo, y algo de esto hemos dicho en otra ocasión, ¿no?, cómo Pablo se dirige al paganismo según Lucas y cómo Pablo se dirige al paganismo según él mismo en Romanos. Es la misma audiencia, pero una cosa es decírselo a ellos y otra cosa a cristianos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y nosotros como cristianos le hablamos a los que no son cristianos como si fueran cristianos, ¿eh? Y ahí es donde nos equivocamos, claro. Porque tenemos que ser conscientes de la gente que está delante de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que vemos aquí es un mensaje a una iglesia que ha sido establecida, una iglesia floreciente, pero una iglesia, como todas las iglesias, sujeta a problemas internos y externos, problemas que ya tienen y problemas que van a tener. Esto es muy importante, ¿no? Porque el punto de vista de la Escritura es realista, ¿no? Es decir, no estamos en el cielo, estamos en la tierra, somos cristianos, pero no podemos esperar la perfección. Pero eso no significa que no debamos buscar aquello que es madurez cristiana. Y para eso necesitamos la enseñanza cristiana. Necesitamos oír las cosas como creyentes. Eso es lo que aquí se nos está diciendo. Está diciéndonos, lo pongo de otra manera, está diciendo Lucas, en la conclusión de su tercer viaje misionero, Pablo no desampara a las iglesias. Muy al contrario, aunque no los va a volver a ver, va a tener siempre un interés por ellos. Y lo mejor que puede hacer por ellos es dejarles la palabra apostólica, lo que nosotros llamamos hoy en día el Nuevo Testamento. Por eso estos planes tan detallados del apóstol, por eso esta manera de comportarse, porque él tiene un cuidado especial por las iglesias. Eso es lo que le interesa al apóstol. ¿De qué va su vida? Va de hablar de Cristo y de ver a las iglesias crecer en madurez en Cristo. No basta, lo pongo de otra manera, simplemente con decir soy creyente, no, tienes que madurar, tenemos que ser mejores creyentes. Y cuando seas mejor creyente tienes que ser más excelente creyente todavía de lo que eres. No te puedes conformar. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay que seguir creciendo y creciendo. Y Pablo tiene ese cuidado en su corazón. Lo ha mostrado porque hemos estado viendo, ¿no? Lo ha mencionado Lucas, esa es la curiosidad, ¿no? No ha entrado en los detalles. Bueno, ahí estarían las epístolas, ¿no? Pero sí que ha vuelto, no ha vuelto a Éfeso, no va a volver a Éfeso, aunque va a hablar con los ancianos, pero sí ha vuelto a Macedonia, es decir, a las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea. Sí ha vuelto a Grecia y a Acaya, ahí está Corinto, ¿no? La gran iglesia en Corinto, a la que escribe 4 cartas. Y ya sé que en el Nuevo Testamento hay 2, pero en una de estas predicaciones, ¿verdad?, que os comenté, ¿no?, que había 4, escribe 4 cartas. Si leéis con cuidado, veréis que hubo 4 cartas a los corintios. Lo que pasa es que solo quedan 2. El Señor quiso que solo 2 fueran inspiradas, pero fueron 4, lo cual demuestra el gran interés pastoral, genuino del apóstol por la madurez espiritual de la iglesia en Corinto. Estuvo en Atenas. Y vemos, por tanto, cómo el apóstol nos está diciendo aquí, hay algo en mi corazón, sí, quiero seguir adelante, quiero ir a Jerusalén, quiero mostrar la solidaridad que hay entre iglesias judías y gentiles. Unos han dado de sus bienes espirituales para que otros puedan recibir
la bendición de Cristo y ahora ellos tienen que dar de sus bienes materiales para aquellos que son pobres. Quiere mostrar estas cosas, quiere seguir predicando hasta España, pero no se olvida de las iglesias. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que el cuidado de las iglesias es fundamental, que tenemos que tener interés por las iglesias. Lo vemos en su correspondencia. Recordad, estoy enfatizando esto mucho porque creo que es muy interesante aprovechar que estamos aquí en esta parte, de hecho, para leer las epístolas a los Corintios. Leer las epístolas a los Corintios, tener en mente estas cosas y decir, fíjate lo que está pasando y Pablo lo que está escribiendo. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Leer esa epístola o leer la epístola a los Romanos. Romanos fue escrita cuando estuvo en Corinto. No bastó con las 4 cartas, tuvo también que ir en persona a Corinto. Pero estando allí tuvo tiempo para escribir a los romanos. ¿Y qué es lo que vemos en esas epístolas? Vemos que hay una prioridad para la Iglesia, que es la prioridad del Evangelio. Es decir, no significa que porque ahora ya soy cristiano, el Evangelio es como algo que queda a un lado, no. Toda madurez espiritual va a ser siempre como resultado de una profundización en el Evangelio de Cristo Jesús. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El Evangelio no es, pues si yo ya sé que me salvo por la fe y me estoy justificado, bueno, ya quiero saber otras cosas. No, todo lo que es la vida cristiana parte del Evangelio. Esa es la esencia de la epístola a los Romanos. ¿Qué hace Pablo allí? Está diciendo, mirad, si de verdad entendéis y profundizáis en el Evangelio, vais a encontrar la manera de vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana es siempre una respuesta al Evangelio de Cristo Jesús. Y por tanto tenemos que escuchar el Evangelio y tenemos que seguir escuchando el Evangelio, porque el Evangelio nos proporciona la manera de vivir la vida cristiana. Es dándonos cuenta que Cristo se ha entregado por nosotros en una cruz a favor de pecadores como nosotros, por gracia nos ha salvado, que nosotros vamos a vivir entregándonos por los demás. Una ética de la gratitud que nace de la gracia recibida. No puedo sino vivir para la gloria de Dios porque Dios me ha alcanzado con su Evangelio. Todo nace del mismo Evangelio. Y está mostrando, y esas son las epístolas a los Corintios, que la vida cristiana no es una cuestión simplemente de experiencias que podamos tener espirituales, sino de una práctica bíblica adecuada. Ser cristiano es algo que se tiene que ver en el día a día, es algo cotidiano, en la manera en que nos comportamos en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí es donde está el cristianismo. Eso es lo que está escribiendo Pablo. Ahí es donde tenemos que incidir. Esa es la esencia misma de lo que aquí está diciendo. Y ese es el cuidado que él quiere transmitir. Y ese cuidado está ahora con nosotros en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pablo, permitidme que lo diga así para que todos nos enteremos, si acaso no nos hemos enterado todavía, Pablo sigue pastoreándonos por el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa creer en la inspiración de la Escritura. No simplemente es que es algo, que esto está inspirado por Dios, está ahí, no. Es que Pablo, de parte de Cristo, está pastoreando a sus iglesias todavía hoy por la Biblia. Y en tanto en cuanto estamos pendientes de la Escritura, estamos siendo pastoreados de esa manera. Pero está diciendo algo más todavía. Sus planes y su comportamiento, y vamos a analizar con detalle este magnífico mensaje de Pablo aquí a los ancianos de Éfeso, nos está transmitiendo algo particularmente importante, y es que tenemos que tener como una prioridad en nuestras vidas el cuidar de nuestras iglesias. Una preocupación genuina por nuestra iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí. Pablo lo hizo. Pablo era un apóstol, claro, pero no lo hizo simplemente porque él lo podía hacer y nosotros no. No, está haciéndolo para dar ese ejemplo, como vamos a ver en este mensaje. ¿Tienes tú cuidado de tu iglesia local? ¿O es simplemente algo que yo hago, que voy, no, está ahí la iglesia, ¿no? Y yo voy a la iglesia y tal? No, es un cuidado por la iglesia, es más que simplemente asistir, aunque damos gracias, aunque solamente asistamos.
Es más que eso, es una preocupación genuina por la Iglesia. Eso es lo que tenemos que ver, y por eso estoy enfatizando tanto lo que escribió entonces. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Esto es lo que quiere decir Pablo. Esto es lo que yo quiero decir ahora. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si hay un hermano que está padeciendo, tenemos que padecer todos con él. Eso es el cuidado de las iglesias. Eso es lo que está diciendo. Esto es la iglesia de Cristo. Y hay un cuidado que tú y yo tenemos que llevar a cabo por los hermanos de la congregación. Nos damos cuenta de esa prioridad en nuestra vida. No es solo prioridad por mi vida, sino por la vida de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí que está haciendo. Me voy a otro sitio, pero no me olvido de vosotros. Nunca me voy a olvidar de vosotros. Hay ese cuidado genuino por la iglesia de Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere que nosotros imitemos. Le va a hablar a los ancianos, pero para que los ancianos lo transmitan a la iglesia como un conjunto. ¿Y por qué se puede hacer eso? Bueno, se puede hacer eso porque realmente para esto hemos sido alcanzados por el Evangelio. No es el apóstol solo, no son los ancianos solo, es todos. Porque dice Romanos 15, 14, ahora escribiendo desde Corinto: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nos hablamos, no simplemente preguntarnos qué tal va tu vida, sino entramos en conversación espiritual los unos con los otros con la idea de ayudarnos espiritualmente los unos a los otros. Eso está diciendo. Es que ya tenéis conocimiento para hablar de estas cosas, hombre. Que no simplemente que es el anciano, el pastor, tal. Vosotros preguntáis, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? ¿Te interesa la vida espiritual del hermano? Eso está diciendo. Y notad que no solamente está diciendo los ancianos, o yo, Pablo, no. Ya tenéis bastante conocimiento para hablar de estas cosas entre vosotros. Eso es el cuidado del que está hablando aquí. Eso es la iglesia. Eso es lo que Él quiere que pase. Si estas cosas nos afectan o no nos afectan, ¿no? Habla de todas sus, en 2 de Corintios otra vez, ¿no? Este es el contexto. Todo esto se escribe en este momento, por eso es tan interesante, ¿no? Por eso lo repito tantas veces, para que lo aprendamos. Y habla de todos los sufrimientos evangelísticos que tiene el apóstol en 2 Corintios 11. Dice, de los judíos, versículo 24, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y, a esto voy, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es lo que está diciendo. Ese interés genuino, real, sincero por los demás, por la iglesia. Claro, por los que están fuera, queremos evangelizarles. Pero la iglesia, cuida. Le va a decir, cuidad, le va a decir a los obispos, no les llamo así, ya os he dicho más o menos por qué uso esa palabra, luego entraremos con más detalle en aquello, cuando llegue. Cuidad de la iglesia, pero todos tenemos esa preocupación los unos por los otros,
Yo sé que la tenemos, pero tenemos que tener más. No me basta. Más, quiero más. Tenemos más, porque esto es la iglesia. Ese cuidado. Los unos por los otros, genuino. Ese interés. Tenemos unas limitaciones, claro. Nuestro llamamiento, nuestra vida, nuestra familia. Pero tenemos que tener lugar para estas cosas, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. No voy a volver a estar por aquí más, está diciendo. Fuerte eso, ¿verdad? Ahora veremos después, cuando llegue, cómo se lo toman. No se lo toman. Bueno, es fuerte lo que le está diciendo. Pero mi interés por vosotros está ahí. Y mi interés es la palabra del Señor, para que crezcáis por medio de ella. Y para que vosotros seáis como yo, personas que de verdad se interesan por el bienestar espiritual de toda la iglesia. Y tenemos que escuchar estas cosas hoy en día, porque esta es una sociedad crecientemente individualista, polarizada. No vamos a entrar en las razones por las cuales eso es así hoy, pero tenemos que ser la iglesia de Cristo. Eso está diciendo el texto. Igual que Pablo cuidaba de las iglesias, tenemos que cuidar los unos de los otros. Tenemos que recordar que una de las primeras evidencias de la caída del hombre en el pecado es la actitud de Caín hacia su propio hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ese es el pecado. Eso es la maldad. Claro que eres guarda de tu hermano. Y más si hemos sido comprados con la sangre, con la misma sangre del mismo Cristo. Claro que somos guarda del hermano. Claro que somos responsables del hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Y por eso la iglesia tiene que ser cuidada por sus ancianos. Sí, Pablo llama a los ancianos. Pero por todos también. Porque los ancianos transmiten esa palabra a todos. La iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Dios la estima por encima de cualquier otra cosa. Esa es la gloria de Dios. Su iglesia. No cuidaremos, no valoraremos la iglesia como Cristo la valoró hasta el punto de darse por ella. No es ese el Evangelio. Eso es lo que tenemos que buscar. Y por eso Pablo traza esos planes determinados, porque pasan para que la iglesia pueda glorificar a Cristo Jesús, para que nosotros y todos y cada uno de nosotros podamos cuidar de ella, para que esto sea así, porque ese es el Evangelio, esa es la verdad del Evangelio. Quiera el Señor que algo de esto esté también en nuestras propias vidas.